Déjame empezar con esto. Hay mujeres que lo están haciendo todo bien, que trabajan duro, que por fuera parecen fuertes y por dentro están rotas, están vacías. Escucha esto. Después de mi segundo divorcio yo caigo en una depresión fatal que tengo que ser medicada. Esa es Rachel Díaz. Millones la veían sonreír en televisión y muy pocos sabían lo que estaba viviendo fuera de cámaras. Hasta que todo colapsó y ahí, justo en ese punto de quiebre, todo cambió. Soy Desiree Colomina y esta conversación entre amigas es sobre fe, identidad y lo que pasa cuando dejas de sobrevivir y empiezas a vivir con propósito. La exitosa productora Desiree Colomina, ganadora de 5 premios Emmy, estratega de medios y consultora empresarial. Una colega, yo diría que una amiga muy querida, escritora, nos presenta su libro Estratega de Sueños. Ella es además alguien muy querido por la industria. 20 años de trayectoria solo aquí en Telemundo. Es con una carrera brillante. Has llegado tan lejos y has logrado inspirar a tantas personas. Autora y productora, asesora. Usted póngale todo lo que tenga que ver con Hola de lo experta que es Desiree Colomina. Hoy me acompaña una mujer con la que trabajé durante años en televisión y la vi brillar frente a cámaras, pero también la vi luchar en silencio. Rachel Díaz es autora del libro De Menos a Más, es empresaria y coach de mujeres. Y también una prueba viva de que tu pasado no te define. Esta conversación entre amigas es honesta, vulnerable y probablemente te va a confrontar en el mejor sentido. Hola amiga, bienvenida, gracias por estar aquí conmigo. Yo feliz de estar contigo, mi Desi, de verdad que Dios tiene cada cosa, ¿verdad? Amén. Mira cómo nos ha unido de nuevo. Sí, cómo nos reconectamos y ahora pues va a la inversa. Usualmente yo estoy en tu oído o ayudándote, porque para los que no saben, pues trabajamos juntas durante muchos años. La parte divertida es que nos conocimos las dos en Univisión 23, cuando tú estabas empezando como reportera, ¿te acuerdas? En Luces, Cámara, Acción, y yo como interna en el Assignment Desk, y en ese momento nos conocimos, pero luego la vida que nos llevó por lugares completamente diferentes, hasta que, bueno, luego resultó que trabajamos juntas en el programa matutino, donde pude ver de cerca a una Rachel dedicada, enfocada, muy apasionada por lo que hacía y con muchas ganas de crecer, que siempre lo admiré y te lo dije y por eso lo quise apoyar siempre y tratar de darte esas alas. Y luego, por ironías de la vida, es a mí misma quien me toca despedirte de la compañía, a pesar de no ser decisión mía, pero tú lo entendiste, lo tuviste claro y creo que ya sabías qué iba a pasar y te fuiste preparando. Entonces, he vivido varias etapas de Rache y ahora, como te lo he dicho, fuera de cámaras y de los micrófonos, creo que estoy viendo la mejor versión de Rachel en todos los años. Te veo plena espiritualmente, pero te veo plena a nivel de pareja, de familia, de independencia económica. Estoy muy, muy, muy feliz con la Rachel que has hecho y yo te diría que tú le dirías a esa Rachel de Telemundo, a esa Rachel que yo conocí empezando, o a esa Rachel de Un Nuevo Día, en tu versión de hoy? ¿Qué consejo le darías? Que hiciera exactamente lo mismo. No, mira, primero gracias porque es cierto, hemos vivido tantas etapas distintas, a mí me ha tocado verte a ti también. Me acuerdo en El Rojo Vivo, una de las etapas que vivimos juntas, y cómo María Celeste te puso en cámara y yo te veía de productor y de pronto ahí yo viví toda esa etapa tuya. Tu La locura de Mari. también. Es una ropa bonita que vas a presentar conmigo. Mari, pero es que yo no hago eso no es lo que yo quiero. Exacto, entonces nos ha tocado presenciar, ¿verdad? Esos momentos donde son retos y cómo lo confrontamos cada una, y yo creo que ambas tenemos esa cualidad de que decimos, pues vamos sin miedo, vamos a darle, y aunque tengamos el miedo, le damos. O sea, cuántas experiencias no tenemos que podríamos contar tantas. Pero contestando a tu pregunta, mi Desi, yo creo que, mira, sí, no puedo decir que no me hubiese gustado tener más sabiduría como la que tengo ahora que viene de Dios, para tomar mejores decisiones, porque si te dijera lo contrario estuviera mintiendo, Claro. pero a la misma vez, en momentos míos con Dios donde le he cuestionado por qué no te conocía antes o por qué no me entregué antes, digamos, Dios siempre me dice porque mi tiempo es perfecto y Él es adecuado, y comprendo que si yo no hubiese pasado ninguna de esas etapas, no tuviese ahora la obediencia tan inmediata que practico, aunque sea incómodo lo que me toque hacer. Entonces, sí, la verdad, te puedo decir que yo disfruté cada etapa que me tocó vivir, hablando ya del medio artístico o del medio de la industria de la televisión, pero también en mi vida personal, que fue donde más estragos pasé, podemos decir, aunque muy poca gente lo sabía.
igual, lo agradezco y digo, mira, si no hubiese pasado por esos momentos difíciles, no me hubiese levantado, no hubiese dispuesto mi corazón a decirle a Dios, ok, aquí estoy, haz algo, si tú existes, por favor, haz algo con mi vida, porque creo que soy un desastre. Entonces, la verdad, lo que sí abogaría es porque en esos momentos sí siguiera mantuviendo como mi mamá me mantuvo, cerca de mis raíces, de mis valores, de esos no negociables que te puedo decir con toda la entereza que nunca salí de ahí, sino siempre respeté y traté de hacer lo mejor posible para honrar esa enseñanza de mi mamá y de mi abuela. Sí, es que yo creo que hablábamos el otro día que las dos hemos tenido la fortuna de vivir un mundo artístico, un mundo de los medios muy, muy sano. Ninguna de las dos nos tocó ver esas loqueras que escuchamos y de repente es por eso, por las raíces, por los valores y por lo unidos en familia que podemos estar y eso nos mantuvo siempre por la línea correctita de ver el mundo a través de esos ojos y de esos valores. Yo la verdad siempre les digo, y hay gente que me dice, no, eso no puede ser verdad. Digo, gente, les juro, bueno, Dios sabe que estoy diciendo la verdad, que yo en los 26 años que estuve en la televisión, jamás a mí me hicieron ni una oferta indecorosa, ni nada fuera de lugar. Jamás, nunca vi delante de mí droga. La verdad, tuve una excelente experiencia en esa industria, creo que aprendí mucho. Es algo que yo no soñé, siempre lo explico, no es algo que yo preparé o que yo diga, ay, yo de chiquita o soñaba. Nada que ver con eso. Entonces creo que por eso cuando me tocó que me sacaran, no era algo que yo sentía sin esto no puedo vivir o no, era como que, ok, como mismo me lo dieron, como mismo me lo quitaron, pues vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer ahora? Ok, vamos a hacerlo nuevo. No, entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Pero en esa reinvención que te tocó hacer, Rachel, ya tú sabías que iba a pasar y te venías preparando de una u otra manera, a nivel financiero, a nivel de empezar otros proyectos y otro tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que yo admiro tuya es la organización y la planificación. Siempre ha sido de 3 y 4 agendas, desde que estábamos en Telemundo, 3 y 4 agendas, una para tal cosa, otra para la otra para la otra. Y le dice, Rachel, no puede estar todo en una sola agenda. No decir, porque en esta tengo tal cosa y en esta tengo tal otra. Y sacabas como 3 agendas para decirme qué día podíamos hacer una entrevista. Pero es algo que siempre he admirado, porque es una organización que te ayuda y tú ahora hablas de cómo tú divides tu día por bloques y cómo le enseñas a la gente a maximizar ese tiempo. Esa organización y ese ser proactiva, que para mí es algo fundamental, fue lo que te ayudó en el momento en que tuvimos que decir, Rachel, ya no se va a renovar el contrato. Tú ya tenías un plan y una estrategia sin estar clara, pero algo que por lo menos ibas a poder empezar. Sí, bueno, algo que siempre yo tuve claro es que esa profesión no era para siempre. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estaba en Sábado Gigante, ya yo sabía, y yo le decía, me acuerdo que me reuní con Mario, con Don Francisco, él fue el que me hizo estudiar periodismo, él me recomendó. Yo le dije, mira, la belleza no dura siempre, la juventud no dura siempre, yo veo que las arrugas ya van saliendo, ¿y qué puedo hacer yo en este medio que sea duradero? Y él fue el que me dijo, mira, ¿qué tal si pruebas periodismo? Porque estamos aquí en Univisión, ahí está Noticias 23, averigua y sale un día con una periodista y mira a ver si eso te gusta. Y yo me acuerdo que fui a la calle con María Montoya, imagínate el tiempo que te estoy hablando. María Montoya era esposa de un gran amigo de mi esposo de ese tiempo. Y ella me dijo, vente conmigo y mira a ver. Y yo me enamoré de la calle, de la adrenalina, me acuerdo que estábamos frente a la corte y ella le tocó y yo la vi editando en el camión y yo dije, esta soy yo, me encanta esa adrenalina. Y entonces empecé a estudiar periodismo, lo cual se vio interrumpido cuando salí embarazada de mi hijo varón. Y ya después lo retomé y Helga Silva, que era la directora de Noticias 23, me dijo, te voy a dar la oportunidad sin haberme graduado, pero me tienes que traer el título. Y yo trabajaba en Sábado Gigante en la mañana, de ahí me iba a Noticias 23. Me tocó el turno de las madrugadas y terminé la carrera. O sea, fue una locura de mi vida y con un bebé. Así bien sencillito la vida, ¿no? Pero sí sabía que la organización era como, ok, tengo que saber hacia dónde voy y me dije, quiero hacer algo a largo plazo, ¿verdad? Y ahí, ¿qué hice yo? Bueno, escuchar lo que me estaban diciendo, pero siempre tenía esa percepción y hoy reconozco que es la voz del Espíritu Santo y Dios en nosotros. Nosotros le llamamos instinto. En ese entonces le decía instinto, ¿no? Pero hoy en día sé que es el Espíritu Santo avisándonos y alertándonos. Así fue acá, en Un Nuevo Día. Yo siempre, tú sabes que yo llegaba un jefe nuevo, ¿tú te acuerdas? Y yo iba y me reunía con el jefe. ¿A qué exponerle mi visión? Mira, yo quisiera crecer, yo quisiera otras oportunidades. Yo siempre busqué nuevas oportunidades, pero llegó un momento que me di cuenta que Telemundo no me lo iba a dar.
y habían cambiado de jefe recientemente. Ese último contrato por 3 años fue una pelea, una lucha, tú te acuerdas, fue difícil. Al final se dio y recuerdo que vine y le dije a mi esposo, su final está llegando, amor, estos son 3 años, so vamos a prepararnos. Y mi esposo empezó con el real estate, entonces empezamos económicamente, y ya mi mente empezó como, ok, mírate fuera de acá. Mírate fuera de acá para que no te tome por sorpresa. Y así fue que fui preparándome por eso. Ya Dios me lo había dicho. Cuando a mí me llamaron a esa reunión, ya Dios me lo había dicho desde febrero. Y esto ocurrió en agosto 5. Y desde febrero mi Dios me dijo, te voy a sacar, ya te voy a sacar, porque fue en el momento en que mi esposo había dejado la adicción a la droga. Y cuando él dejó la adicción a la droga, las palabras de Dios fueron, ahora los voy a usar a los dos. Antes él no estaba listo. Claro. Y yo, ¿cómo me va a usar? Me quería sacar de la televisión. Realmente no me tomó, pero sí la preparación fue fundamental, porque entonces no tuve esa dependencia de regresar a la industria y de tomar un trabajo que a lo mejor otras personas sí se han visto en esa necesidad por no haberse preparado con anticipación. A mí me dio tiempo de, ok, voy a dormir, que llevo muchos años sin dormir, voy a pensar, voy a orar y voy a ver en esos sueños que dejé a un lado, que por la demanda de la empresa y por la demanda Claro, no hay de tiempo. tener que trabajar, ¿verdad? Tan demandante que es ese trabajo, pues yo no había tenido ni tiempo de pensar qué yo quería hacer, hacia dónde yo quería ir. Yo, todo mi tiempo era de Telemundo y de esa industria, y entonces ahí me di el gusto de empezar a probar cosas que no me funcionaron, otras que sí, otras que se quedaron, otras que se fueron, y aprender de mí misma, de cosas que yo pensaba que ni tenía dentro de mí, y ahí las empecé a experimentar y me gustó tanto que ahí me quedé. Sí, no, y parte de eso es lo que tú haces con las mujeres, porque desde ese entonces tú empezaste a hacer coaching con mujeres, que ahora se ha transformado en un programa que es de donde viene también el nombre del libro, porque muchos no lo saben, que es De Menos a Más. Cuéntanos cómo es ese programa y cómo aún pueden trabajar directamente contigo. Mira, ese es uno de los proyectos que más me apasiona y que más gozo le trae a mi corazón, porque una de las cosas que Dios te enseña es que lo que Él transforma en ti no es para que se quede solo contigo, sino es para que tú lo compartas. Y bueno, eso es algo que tú también haces y lo tienes muy claro. Y fue exactamente eso. Cuando a mí me sacó Él de la televisión fue cuando yo había empezado a hacer multinivel. Yo era de las personas que más criticaba y prejuzgaba el multinivel. Eso es una estafa, qué cosa más horrible, cómo hacen eso. Pero no me cansaba de hablarlo, ¿no? Y bueno, basta que tú digas nunca para que de pronto caiga y Dios te diga aprende, porque eso no es así. Y empecé a hacer multinivel. Yo llegué al multinivel pensando que Jimena estaba trabajando con mujeres y una organización de mujeres que vivían violencia doméstica. Oh my ¿De dónde God. yo saqué esa película? No me pregunte, pero yo la saqué, yo la veía con mujeres y empoderadas y empoderadas. Y yo dije, y Dios ya me había mostrado que mi propósito era trabajar con mujeres. Y entonces yo empecé el multinivel. Era como que Dios decía, yo, conociéndola como conozco a Dios y conociéndome a mí en ese entonces, yo imagino que Dios dijo, si yo le digo a esta mujer que yo la voy a sacar de ahí para que ella haga su negocio, ella no me va a creer. No lo va a entender. Y no me va a entender. So, déjame llevarla a algo que sea dirigidito para después sacarla. Y así fue. Tuve un año nada más en Monat. Y de ahí Dios me dijo, ahora vamos a abrir tu programa y vas a ser coach de mujer. Y yo, ¿coach de qué? ¿De deporte? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Yo no sabía, porque Dios no te da la imagen completa. Claro. Y ahí entonces yo dije, coaching, bueno, déjame sacar certificaciones, ¿cómo lo hago? Sí, siempre he tenido, desde mi relación con Dios que empecé cuando tenía 41 años, sí siempre he entendido la importancia de la obediencia inmediata. Eso lo tengo claro. Y entonces yo obedecía aún sin saber para dónde iba. Pues yo voy, yo tomo mi acción, yo voy y me preparo. Porque parte de la obediencia es prepararte para lo que Dios te ha asignado a hacer. Entonces empecé a coger certificaciones y empecé a lanzar y dejó a lanzar. Y yo, ¿qué nombre le pongo? ¿Y qué nombre le pongo? Y no me salía nombre, mujer emprendedora, mujer 360. Busqué tantos nombres y un día dormida me levanto así, despierta Dios, me dice de menos a más, porque eso es lo que yo hago con mis hijos. Yo los llevo de menos a más. Amé el nombre con todo mi ser. Y mirando mi propia vida, veía lo que él había hecho desde el menos donde yo estaba y me había ido llevando. Y así empecé a trabajar. Lo he cambiado miles de veces hasta ahora.
que de verdad he podido llegar, digamos, a los 4 pilares fundamentales que siento que es lo que transforma nuestra vida, que es la fe como fundación, la confianza en ti, porque es tu identidad y es lo que te hace entender de que eres capaz de hacer lo que te propongas de la mano de Dios, el manejo del tiempo, que es una de mis pasiones y además que entiendo que es lo que también nos ayuda a transformarnos, y el generar ingresos, primero cambiando nuestros hábitos financieros. Entonces, como dentro de esos pilares creamos este programa, ha ido súper bien, más de miles de mujeres que están teniendo transformación y me encanta poder ver esas transformaciones, cómo entran día 1 y cómo van superando hasta que salen mujeres con negocios, mujeres que dejan sus empleos, mujeres que se empiezan a relacionar con Dios por primera vez porque han tenido mala experiencia o no lo conocían. Eso para mí, Desi, es el mayor cheque. Eso es lo que más me apasiona, pero que me vuelve loca. Me encanta eso. Claro, porque estás viviendo el propósito que Dios te ha dado y la recompensa mayor es ver que las otras personas puedan lograr esos objetivos. Eso no tiene precio, lo entiendo completamente. Pero bueno, ahí me hablaste de 10.000 cosas. A ver por cuál empezamos. Primero agarraste y dijiste el multinivel. Y entonces eso pasa todavía, todo el mundo dice el multinivel, la pirámide, esto y lo otro. Pero después de Monat, de una u otra manera, regresaste al multinivel y ahora vamos a hablar de ese. Y mucha gente aún te dice, es una pirámide, es una estafa, bla, 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 bla. ¿Y cómo lo hago? Con el programa, ahora sientes que está en su mejor momento y tú me hablas de 4 pilares. Esos 4 pilares son los mismos que tú has vivido y que vemos en el libro, porque luego hablemos del libro. O sea, empezaste con ese programa y tienes estos 4 pilares básicos que han sido también lo que te ha llevado a una transformación, porque tú en el libro, mucha gente de repente lo podía conocer, pero no todo el mundo sabía pues la tristeza o las inseguridades y los problemas que tú pasaste mientras levantabas el mundo y sonreías ante todo el mundo y todo lo más cuando tú te sigas vacía e insegura. Entonces, tú dijiste algo muy importante, es que Dios no nos pone algo que no podemos cumplir y de repente Él, maneras que nosotros pasamos por todas estas cosas que en ese momento no entendemos por qué, es para nosotros poderlas regresar y enseñar. Entonces, el que tú hayas vivido todos estos traumas, todas estas llantos, todas estas cosas, es lo que te ha hecho la mujer de hoy y la que hoy puedes enseñar a todas estas otras en el programa a hacer de menos a más. ¿En qué momento, Rachel, te sentiste como más vacía y dijiste, ok, este es el momento que tengo que cambiar, empezar a pelear por mí y levantarme? Claro, tenías el motor que eran tus hijos, que era la razón principal para salir y ahora como mamá lo entiendo. ¿Cuál es ese momento en que vamos a empezar a cambiar y a darme cuenta que no necesito esas luces o esa validación externa que tanto decías que era lo que te mantenía en ese momento? Tuve diferentes etapas. El momento donde yo caigo más bajo es después de mi segundo divorcio. Porque ¿quién se quiere casar 3 veces? Nadie, ¿verdad? Tú cuando te casas la primera vez porque tú crees que ahí te vas a quedar, ¿no? Lo que yo no había entendido era como que mi motor para casarme era una búsqueda de un padre. Claro. Ese era mi motor, porque no había sanado heridas interiores. Claro, yo no lo entendía, yo seguía buscando que una persona, otra persona llenara ese vacío que yo sentía y esa necesidad de una figura paterna que me hubiese bendecido, que me hubiese amado, que me hubiese dado afecto. Y ojo, hoy en día tengo una relación excelente con mi papá y todo eso sanó. Pero ahí yo no lo entendía, que eso era lo que me arrastraba, que me divorcié una primera vez y buscaba a un papá porque tenían las características de mi papá. ¿A qué me refiero? Hombres que hablaban bien, hombres que cuando abrían la boca tú caías así, ¡ah, me enamoré! Hombres infieles, hombres que también tenían problemas en sus vidas y con sus madres. Entonces todo eso se repetía y yo era lo que yo buscaba, era yo quiero reconquistar a mi papá. Y eso era lo que yo vivía. Entonces no era una elección desde el amor a mí misma y de ahí alguien me complementa. Era no me amo, no soy suficiente y busco quien me llene. Entonces después de mi segundo divorcio yo caigo en una depresión fatal. Yo no estaba en Telemundo todavía. Mal, que tengo que ser medicada y digo, como una mujer realmente que llevaba años en la televisión, dije, yo tengo que buscar a alguien que me ayude. Y una gran amiga de Univisión me recomendó con una especialista y fui a verme y me dije, tú estás en una depresión grave, tenemos que ir con psiquiatra para que te medique. Claro. Mi esposo está aquí mismo, vamos. Y me empezaron a medicar y la verdad a mí me fue súper bien. A los 6 meses ya yo estaba fuera de medicamento. Yo me recuperé muy rápido. Y esa fue mi primera vez, digamos, que yo supe, algo tengo que cambiar, esto no está bien, me voy a quedar sola para ver qué pasa. No fue ya yo estando en Telemundo cuando yo veía que no encontraba eso. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a ocupar ese vacío, las cámaras,
la televisión, las luces, los logros, y por eso es que yo tengo que hacer esto con excelencia. O sea, mi diario vivir era cómo hoy yo hago este trabajo con excelencia. ¿Cómo? Entonces ese fue como donde yo me volqué. Tampoco me llenó, tampoco. Llegaba a mi casa sola y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Si acabas de estar en una Copa Mundial, si acabas de hacer Miss Universo, si acabas de hacer una entrevista que has soñado, ¿por qué me siento así? Yo no lo entendía hasta que llegó Dios. Entonces, cuando yo le abro el corazón a Dios por primera vez y de verdad le digo, mira, si tú existes, yo necesito de verdad y no puedo seguir así porque también hice algo, me cerré al amor. Empecé a decir, no, el amor no es para mí. Ay, mira, ya tú tienes un trabajo, ganas bien, porque me estaba yendo muy bien en Telemundo. Estás en todos lados. Mija, ¿qué más quieres pedir? Era como que, basta, confórmate, ¿no? Sí. Y entonces ahí me quedé ahí por tiempo, hasta que cuando llega Dios a mi vida me dice, ¿quién te dijo? Yo voy a todas las áreas, pero lo primero que trabajo fue la identidad en mí. El poner mi autoestima y mi identidad en el lugar correcto, que no es lo que dicen de mí, no es las cosas que he vivido, no es el trabajo que tienes, no es el dinero que posees, no es las riquezas tuyas, sino es esa convicción de que fui creada y soy una criatura perfecta creada por Dios. Y desde ahí entonces empecé a practicar esa identidad nueva para mí. Y cuando empecé a descubrir y empecé a ver el efecto, dije, espérate, que esto es otra cosa que yo nunca había vivido. Entonces es ahí donde viene la realización y el despertar a espérate, va a orar en mí, entonces ya dejé la vergüenza. Antes a mí me daba pena decir los divorcios, a mí me daba pena decir que había estado en depresión, me daba pena decir que había tenido 2 esposos, todo eso me daba pena y todo lo mantenía callado. Y Dios me mostró, no, tu testimonio va a cambiar vidas. Lo que tú has vivido es lo que te va a dar la autoridad para poder percibir cuando una mujer tiene una autoestima baja, cuando poder percibir que una mujer tiene miedo al dinero, cuando una mujer tiene una relación con el dinero equivocada, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde realmente lo encuentro. Hubo esos 2 puntos clave. Sí, y es la fuerza del testimonio, lo que dices tú. Ahora, como tú lo viviste, lo puedes explicar. ¿Cómo fue, Rachel, sentarte a escribir el libro y después de haber sanado esas heridas, volverlas a abrir o a enfrentar para poderla plasmar y plasmarla de una manera de saber eso? Es a través de mi testimonio que quiero ayudar y inspirar a estas otras mujeres a que sí se puede, a darle, ahora miren dónde estoy, he podido sanar y he podido levantarme porque tengo mi fe que me lleva y esa disciplina en la que lo he podido ir curando. Fue difícil decir primero porque tampoco yo había, digamos, en mi mente no estaba escribir un libro de que yo te haya dicho, ay, uno de mis sueños, ¿no? Y siempre le digo a Dios, muy común que todo lo que Él me pone no es algo que yo he pensado, es obvio que entonces mi mente no es como la de Él, ¿no? Y cuando llegue esta oportunidad la puse en oración y era como, sí, esto va de la mano con que lo que Dios te estaba mostrando, que hay personas que necesitan oír esa historia, como hay personas que han necesitado escuchar la tuya, ¿no? Todas tenemos algo que decir y hay personas que están esperando ese mensaje, por eso no nos podemos callar. Lo primero que hice fue sentarme con mis hijos y con mi familia y decirle, hey, esto va a estar expuesto y quiero saber que ustedes están bien con eso. Mis hijos, gracias a Dios, ellos son niños sanos, hombres y mujeres, bueno, son niños sanos. Tenemos una relación, la verdad, muy estrecha. Con mi esposo, oye, me voy a sacar esto a la luz, tú sabes, pero mi esposo es más abierto que yo, él no, me dijo, claro, mis padres igual, eso fue lo primero, y después empezar a vivir el proceso de algo que yo nunca había hecho, ni estudié, y yo decía, Dios, guíame, y tú ve haciendo que tú quieres que se plasme, y así poco a poco, es increíble, pero Dios me iba poniendo como este capítulo, viví retos durante el libro, que fue lo de mi papá, o sea, viví muchos ataques del enemigo, impresionante, pero ahí fui, eso que yo hacía, me pasa esto, recuerda, tu testimonio ayuda, alguien puede estar pasando esto con mi papá, como estamos viviendo con lo del Alzheimer, pues voy a hablar del Alzheimer, pues voy a hablar de esto, y todo lo iba poniendo, todo lo que iba ocurriendo, y así me llevé, vi una Rachel sana, vi cosas que había dejado atrás y no había regresado a ellas, y al regresar me di cuenta que Dios había estado siempre conmigo. ¿Qué te quiero decir? La mayoría de nosotros, en mi caso, que yo llegué a profundizar con Dios y a reconocerlo a los 41 años, hoy en día tengo 52, era como que Dios empezó a cuidarme a los 41 años. Y cuando escribí el libro me di cuenta que desde que nací, Dios había estado moviendo las fichas de mi vida.
con su propósito, con su intención, con todo. Y yo, fue así como me dio un día, me acuerdo, eran las 4 de la mañana y me levantaba muy temprano porque me tenía que ir a la escuela para poder estudiar en la madrugada. Y me acuerdo que empecé a llorar y lloro, que mi esposo se levantó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo, porque yo juraba que Dios había empezado conmigo a los 41. Y no, mira esto. Era como que resaltaba, mira acá, yo estaba contigo, mira acá, este fui yo, mira acá, esto. Y yo, ¿qué hice yo para ganarme toda esa bendición y ese cuidado y esa protección? Y ahí me dijo, bueno, porque tú no viviste a lo mejor eso de un padre terrenal, pero yo soy tu papá. Y yo te cuido, yo estoy contigo, yo no te voy a fallar. Y eso para mí fue el mejor regalo del libro, o sea, el mejor regalo y para mí fue como, wow, gracias por esto, ¿no? Sí, es que todos somos hijos de Dios y en mi país, bueno, dicen, Dios escribe derecho en renglones torcidos y a veces toca pasar por todo eso, pero mira como tu testimonio ahora está plasmado en un libro y está plasmado en el programa y está ayudando a muchas personas a darse cuenta de eso. A mí me encanta que tú hablas de una relación con Dios. Yo siempre lo he visto así, yo lo veo como religión. Yo sí estudié en colegio católico, me he criado toda la vida como católica y tú lo sabes, tengo una relación de toda mi vida muy estrecha con Dios, pero yo lo veo así, yo lo veo como una relación porque, y la gente se ríe, ¿cómo rezas tú? Yo rezo de muchas maneras, pero sí, yo te puedo rezar el Padre Nuestro, esto y el otro, y lo hago, pero yo hablo con él y peleo con él y le digo, pero entonces, ¿por qué tú me metiste por y ahora cómo lo resuelvo? O sea, yo tengo una relación como si estoy hablando con mi papá, con un amigo, con cualquier persona, y así la he tenido toda la vida. Entonces, a mí me encanta que tú hablas de una relación con Dios. ¿Cómo ves tú esa diferencia y cómo se las explicas a las mujeres que de repente no tienen fe porque dicen, tú dices, ay, es que Dios me dijo, yo lo entiendo, pero la gente se imagina, ay, me susurró en el oído, me lo puso en una película, me lo puso en un sueño, me estaba bañando y me dijo, o sea, ¿cómo realmente tú le explicas a una persona que quizás no tiene una fe o que no tiene una fe tan fuerte, que es una relación con Dios y cómo escuchas a Dios? Fíjate que eso fue una de las cosas que Dios me mostró. Yo me acuerdo que cuando empecé digamos, en la iglesia, en La Roca, y nuestro pastor mexicano, José Mallorquín, y su esposa Michelle, ellos desarrollan líderes y ellos empezaron mira, haz esta conferencia y vente y vas a compartir el mensaje. Y yo, ¿el mensaje de qué? No, de Dios. Yo nunca he hecho eso en mi vida. ¿Cómo que yo voy a hablar? Ellos me empezaron a exponer a conferencias grandes con pastores. Y yo les decía, yo no soy nada de eso. O sea, ¿qué hago yo acá? Entonces me entraba la mujer de la televisión, tú sabes, como a ti la productora, a mí, exacto, la talento, tengo que tener todo escrito. Y Dios me viraba todo al revés a la hora de la conferencia. Nada que ver. Entonces entendí que Dios te pone donde tú tienes que estar a que lleves lo que Él puso dentro de ti. Es decir, no te puedes comparar. Entonces, ¿qué es lo que me ha enseñado Dios? Que es una relación. O sea, de la manera que yo lo explico con los chicos, a las mujeres y a todo con el que me encuentro y trato siempre, yo siempre digo, yo no promuevo religión, yo promuevo relación. Por eso cuando me dicen que si soy católica, que si soy aquí, a mí eso es lo mismo, somos hijos de Dios. ¿Entiendes? Porque si tú tienes una relación con Dios, tú vas a estar bien. No te preocupes, estás en el lugar correcto. ¿Cómo yo le explico? Ok, usamos la palabra relación. Si yo quiero tener una relación contigo, de amiga, ¿qué tengo que hacer? Pasar tiempo contigo. Porque si no, ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo vamos a crear memorias? ¿Cómo vamos a crear conexión? ¿Cómo nos vamos a estar a la una para la otra? Cuando estamos en problema, cuando estamos celebrando en todo momento. Es lo mismo. Tú quieres una relación con Dios, pasa tiempo con Dios. Entonces, a lo mejor tú empiezas 5 minutos al día. Señor, Padre, Pepe, Juan, como tú quieras decirle, ay, papi lindo, lo que tú quieras. Hoy pongo mi día en tus manos, yo ayúdame, yo no te conozco, yo quiero conocerte. Háblale así como tú dices, yo también le hablo con mi acento cubano, como me salga el acento, si estoy brava, así que aguántate lo que te voy a decir, ¿ok? Espérate, así. Entonces empieza a pasar y tú vas a ver que mientras más tú empiezas a ver el efecto de esa relación en tu vida. Y dice, oye, hoy tuve más tranquilidad. Hoy no me he peleado con nadie. Qué bien me fue hoy. Empiezas a aprender. Después yo me acuerdo cuando yo leía la Biblia al inicio me daba dolor de cabeza. No entendía nada. Y poco a poco dije, ok, no puedo leer el libro completo. Hay gente que quiere leer la Biblia entera. Y estás empezando. No, mira, abre la Biblia y donde te cayó, empieza a leer ahí. Nosotros hacemos devocional. Yo enseño a mis alumnas también al devocional, a escribir. Entonces, de esa manera, yo las voy guiando. Tú no puedes depender de mí, tú vas a depender de Dios. Como mismo Dios me escucha a mí, te escucha a ti. Vamos a poner una simple meta todos los días.
vas a sentarte a pasar tiempo con Dios, el tiempo que tú puedas, 5 minutos, 10 minutos, y así tú vas a ir aumentando. Y tú empiezas a ver que vas a empezar a reconocer la voz de Dios porque estás pasando tiempo con Él. ¿Cómo nos habla Dios? A través de pensamientos. No es, yo siempre les digo, no vas a oír una voz, hija mía, aquí estoy bajando del cielo a verte. No, tú empiezas a distinguir esa voz de sabiduría. Esa que cuando quieres gritar te dice, hija, calma, tranquila. Eso viene de Dios, no de nosotros, porque tú quieres a lo mejor darle un batazo al que te ofendió. Entonces, eso viene de Dios. Es idea, este trabajo, y te empiezas a sentir dentro de ti cosas que se alertan, como alarmitas, y palabras y pensamientos que empiezan a llegar. Mientras más tú pasas tiempo con Dios, pues más vas a poder identificar esa voz que se distingue, que es de Él, que está llena de sabiduría, llena de amor, y que además te va a llevar a también servir a otros, a ayudar a otros y a no ser tan egoísta como somos usualmente los seres humanos. Pero realmente es un proceso de, sí, como todo en la vida, ante la presencia de Dios, y Dios va orando y te va enseñando cómo Él habla, cuál es su carácter, qué le agrada, qué no, y no por condenar a nadie, sino como para corregir, como nosotros los padres lo hacemos con los hijos también. Y cuando estés en ese momento difícil, ten fe que si algo está pasando, Él te va a sacar y te va a ayudar. O sea, Siempre. tú y yo lo hemos hablado, yo lo he hecho en el libro, en mis momentos de incertidumbre y todos los problemas de IVF y mi hija, lo que me sostuvo en todo momento fue Dios. Y en el momento de que mi cesárea se complicó, mi parto que terminó en cesárea, hasta que yo vi a mi hija, yo lo único que decía es, Dios, yo me entrego a ti, tú toma control de todo. Eso fue lo único que yo repetí mientras me cortaban la barriga, sacaban a mi hija, todo eso en ese momento. Es una manera, porque era mi manera de decir, de esa manera lo estoy diciendo, no es una conversación porque estoy muy nerviosa, hago algo repetitivo de que le estoy entregando control a él para poderme yo desconectar, ¿no? Entonces es eso, es crear esa relación y te va llevando a ese crecimiento espiritual, porque tú dices, te pusieron en conferencias, en esto. Yo te vi hablando inglés y te dije, oye, Rache, porque estaba lo más orgullosa de ti, porque la vez que yo te sugerí, Rache, vamos al estudio, no, yo Desi, no, como se te ocurre inglés, mi acento, un terror que me dijiste que no y nunca lo pudimos hacer. Y cuando yo veo un reel de Rachel hablando inglés muy tranquila, con acento normal como todo, pero muy tranquila y dando una conferencia, digo, Dios mío, pero y entonces esa seguridad y ese crecimiento personal, que es una de esas bases, ¿cómo fue? Sí, no. Sí, es que mira, Dios me ha puesto cada cosa en el camino y llega los miedos. Todos tenemos miedo. Hay personas que me dicen, ay, no, que tú no tienes miedo. ¿Qué? Claro que sí. Claro que tengo miedo. No hay una vez que yo no me pare a compartir un mensaje de Dios donde quiera que me inviten, que a mí no me dé ese temor de Dios. Temor porque quiero realmente ser un vehículo que Él usa, un instrumento que Él usa, no que sea mi conocimiento, no que sea lo que yo quiero decir, no, sino que Él sea porque Él percibe lo que necesita la gente que te está escuchando. Entonces, sí, en esa ocasión me acuerdo que cada vez era uno de mis miedos más terribles. Y me seguían invitando a cosas en inglés y me seguían invitando. Y mi esposo me dice, babe, ¿tú no te das cuenta que Dios, hasta que tú no le digas que sí, te lo va a seguir poniendo? Y yo, tienes toda la razón, lo voy a hacer. Nada, me preparé igual y lo primero que dije fue eso, yo tengo acento, yo soy cubana, si hay algo que no entienden se lo digo en español. Y la realidad es que no tuve que decir nada en español, todo salió súper, eso ya me dio la confianza, hey, puedes hacerlo, Dios te respalda, Dios está contigo, oré mucho, antes de salir temblaba como una hojita, después que salí, Dios estuvo conmigo en todo momento, nunca, yo sentí que estuvo ahí en todo momento, entonces eso, ya rompí eso que me tenía atada, eso que me tenía oprimida, que no me permitía crecer, ya hoy en día hasta tenemos un equipo en inglés, hablamos en inglés, entonces es como, ya eso lo superamos y definitivamente es una de las cosas que más yo le digo a mis alumnas, es tienen que entender, somos probados, vamos a ser probados en todas las áreas de nuestra vida. Si pasas el test o no, ya es una cuestión nuestra. ¿Qué decides tú ante esa prueba? ¿Echarte hacia atrás y ni siquiera intentarlo? ¿O intentarlo confiada en que Dios te va a respaldar? Hay que intentarlo, tenemos que seguir intentarlo. ¿Te equivocaste y no te salió bien? Aprende. ¿Por qué no me salió bien? ¿Qué puedo hacer mejor? Y vuélvelo a intentar. Pero mucha gente se frisa
y se congela y entonces no lo trata. En mi caso, yo trato todos los días lo mejor que puedo con lo mejor que tengo. Por eso me ocupo e intencionalmente me ocupo de seguir creciendo en todas las áreas de mi vida. Seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir buscando de Dios, que es mi prioridad, seguir sirviendo, cómo lo puedo hacer mejor, seguir reflexionando conmigo misma, seguir analizando todo y atenta a lo que Dios quiere corregir en mi vida para que eso pueda suceder y podamos seguir avanzando y avanzando. Hay etapas en las que uno, es verdad que tú miras y dices, pero es que pues, saco la cabeza y me cortan. Entonces, ok, en ese tiempo Dios te dice, quédate quieta. Hay tiempos para quedarse quietos también. Entonces, tranquilita me veo más bonita y cuando Dios te vuelva a dar la luz, tú vuelvas a moverte. Entonces, esa percepción solo te la puede dar la relación con Dios. Así de sencillo. No, y es lo que tú dices, ese crecimiento personal que sigues invirtiendo en ti todo el tiempo para crecer, porque si nos quedamos paralizados y estancados, pues tampoco vamos a avanzar. Mi bisabuela siempre decía, a Dios rogando y con el mazo dando, no es que te va a caer del cielo o en bandeja de plata. Y dice, ay, es que yo le pido a Dios, entonces ya me quedo tranquila. No, no, tampoco. O sea, hay que pedirle a Dios, pero ¿qué vas a hacer tú para que Él realmente te ayude? Él te está poniendo la espinita. Tú tienes que actuar para que realmente las cosas se puedan manifestar. No Correcto. es que ahí viene cabalgando del cielo así directo para ti, en bandeja de plata que está, ya mi niña no hagas más nada, ¿no? Entonces, es parte de ese crecimiento que hay que seguir dándole. Y como dices tú, sí, hay momentos de silencio y de tranquilidad, pero hay momentos en que tienes que actuar aunque no vayas a llegar a nada hasta que realmente viene el momento. No porque se ponga difícil a la hora de la verdad, ay, ya me di por vencida, Dios no me está ayudando, no me está escuchando. No, 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 espérate. En su momento y se está pasando, es por algo. Yo siempre que rezo, y no sé, siempre aprendí así, siempre decía, si me conviene, si me Claro, conviene, es la voluntad si me de Dios. conviene. Porque Exacto. tú nunca sabes cuál es el plan que Él tiene. Hay una gráfica, un meme muy bonito que no sé si lo has visto, que es una niñita que tiene un osito. Ay, sí, Y lo que Jesús se lo está quiero yo, pidiendo, lo y que que Dios tiene un oso tiene para mí. inmenso, y ahora no se lo quiere dar porque es su osito favorito. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Como que no, espérate, a mí me va muy bien, pero tú no sabes qué tiene Diosito para ti. Eso sigue creciendo, sigue avanzando, sigue en ese proceso, y eso es lindo que tú le enseñas a esas mujeres a cultivar esa relación para que cada uno la haga como quiera. Y otra de las cosas que tú les enseñas es la independencia financiera, que como mujeres y como latinas muchas veces no tenemos ni idea de cómo manejar el dinero y segundo nos da vergüenza o pedir más o saber pedir o hacer más dinero y pensamos que es muy complicado o que no es honrado o que no se debe. No tenemos la relación más sana con el dinero a nivel cultural por muchas maneras en que nos han criado a veces. Y tú una de las cosas que les enseñas a las mujeres para poder avanzar es tener esa independencia financiera y poder generar riqueza de una manera bien. Mira, hay varias, puedo decir como vertientes, ¿no? En ese tema que desde mi experiencia tuve primero que trabajar. Lo primero fue los hábitos saludables financieramente hablando. Yo cuando me divorcié por segunda vez me quedé, como decimos en Cuba, con una mano delante y otra atrás. Llena de deudas, era lo que tenía. Abundaba, pero la deuda era lo que abundaba, ¿no? Y había sido por malos hábitos financieros de ambos y que yo no había tenido la postura para ser firme y decir, no vamos a gastar acá, no vamos a comprar esto. No, sino lo había dejado ir con el flow. So, ahí aprendí que tenía que cambiar, que eso era lo primero. Y empecé a entrevistar a todo tipo de asesor financiero, a tomar cursos, porque ya era yo sola con mis niños después de ese segundo. Yo dije, no me puede pasar lo mismo. De pronto me dan el trabajo bueno de Telemundo, ya había un sueldo fijo, era buen sueldo. Yo dije, no puedo volver a botar ese dinero. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es lo que hacemos. Porque ¿qué ganas tú con tener 3 diferentes entradas de ingresos y no lo manejas bien? Lo vas a volver a botar y te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces, lo primero que hay que cambiar es nuestros hábitos. ¿Cómo llevo yo las finanzas? Eso incluye tu relación con el dinero. Yo me acuerdo que mi abuela siempre decía, guarda dinerito en el sobrecito y abajo del colchón. Los tiempos de mi abuela era debajo del colchón. Los tiempos de mi mamá era el trabajito y la casita y la cosita y todo en diminutivo. Y yo me acostumbré al diminutivo en mi mente. Entonces, cuando yo veía un poco más del diminutivo, yo decía, wow, estoy acabando, como decimos los cubanos. Y no, ¿sabes? Tú tienes que organizar y tú tienes que ampliar tu visión, expander tu conocimiento con respecto a las finanzas y Dios realmente tiene una gran herencia para cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos en abundancia. Lo que Dios no quiere es que nuestro corazón realmente esté tomado por completo por el tener riquezas. Y que además sepamos que Él nos va a bendecir para nosotros bendecir a otros.
Y eso no puede ser de lo que dependemos, porque lo que creamos aquí en la tierra, eso nos vamos y se queda en nada, eso es polvo, sino las obras realmente que hemos hecho para el reino. Entonces, eso es la primera parte. Como donde estoy, que tengo, eso es lo primero que trabajamos, cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar dinero, cómo cuidar lo que entra, tienes que saber tus números, etcétera. Ya lo segundo, que ya sí es de cómo ser una mujer que tiene diversas maneras de generar ingresos, ya eso lo trabajamos con sus talentos, con sus dones y primordialmente qué visión tienes tú de tu vida. Yo cuando me sacaron de la televisión, lo que yo sí sabía era que yo quería ser dueña de mi tiempo. Cuando te digo dueña, no es que tenga más tiempo, porque ahora puedo decirte que no tengo casi tiempo, pero ahora mi tiempo sí es usado para las cosas que son mi prioridad. Hoy yo mismo tuve un desayuno con mi mamá y mi hijo. En la mañana yo separé mi espacio. Ahora tengo una grabación, estoy contigo hablando. Ahora después, más tarde, tengo una reunión de entrenamiento. Después tengo una reunión con una amiga. Después tengo una cosa de menos a más. Y ahí yo voy en mi calendario el balance de mi vida. O sea, eso para mí es primordial. Entonces, esa diversidad de ingresos, yo sabía que yo quería hacerlo en mi casa. Cómoda, donde si a mí me llamaban para ir a una conferencia en la iglesia, yo podía decir, sí, claro, no tengo que pedir permiso y que después en el email me diga, no puedo dártelo. No, yo no quería eso. Eso yo lo sabía. Yo siempre le digo a mis chicas, está bien si tú no sabes a dónde quieres ir, pero tú sí debes saber a dónde tú no quieres ir. O sea, yo sabía que ahí yo no quería ir de nuevo. Si me tocaba, lo asumía, pero mi preferencia y mi meta era no regresar ahí. Entonces, ahí empecé a decir, ok, desde mi casa, ¿qué puedo hacer desde mi casa? ¿Puedo hacer este tipo de negocio? ¿Qué don tengo yo? Ya Dios puso lo del programa, ok, el programa es un programa que voy a tener, yo hago muchas cosas gratis, el programa no es gratis, el programa se paga, el programa tiene un costo, como yo he invertido en todos los mentores que yo he invertido, porque es necesario para aprender. O sea, cuando tú pagas un mentor, tú estás alivianando el camino, que en vez de hacerlo sola, lo haces con un acompañamiento. Hay personas que todavía no tienen esa mentalidad. A mí me tomó un tiempo llegar a esa mentalidad. Hoy en día mi esposo y yo anualmente asignamos un presupuesto para mentorías, anualmente. Claro. Eso para nosotros no falta, es no negociable también. O sea, eso toma tiempo como que modificarlo. Entonces, ¿qué les enseño? Vamos a buscar qué tú puedes hacer con lo que tienes, con lo que Dios ha puesto en ti. No dejar tu trabajo, no dejo todo y me voy. No, todo eso se hace en un proceso. Primero manejas tu finanza y buscar múltiples entradas. Nosotros tenemos diversos negocios. No nos quedamos con uno solo, no poner solo los huevos en una sola canasta. Y entonces así las vamos llevando, pero primero reestructurando lo que tienen, lo que hacen y cómo llevan su dinero, para que entonces cuando empiecen a multiplicarlo, no lo boten, porque es como el que se gana la lotería y lo pierde en un mes. Por eso mismo, porque no lo sabe manejar, le llegó de sorpresa, ¿no? No fue algo que trabajó. Entonces, esas son como las etapas que trabajamos usualmente con ella y le traemos ideas, le ponemos varias oportunidades delante para ver si alguna conecta con ellas, si no las ayudamos a crear su propio negocio con lo que tienen o ya están haciendo para que multipliquen sus ingresos y así. ¿Y cómo se inscriben, Rachel? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se inscriben? ¿Dónde lo consiguen? Mira, es un programa realmente diseñado para 12 semanas, es decir, 3 meses. No significa que después se te puede decir, tú puedes volver a hacerlo porque vamos profundizando. Lo pueden entrando a cualquiera de mis cuentas, de @RachelDiaz, cualquiera de mis cuentas de Instagram, TikTok, todo. Ahí en mi perfil está donde ustedes pueden entrar al programa. Si no, entras a demenosamas.net y ahí también vas a ver todo lo que incluye el programa. Trabajamos los 4 pilares que mencioné: fe, manejo del tiempo, confianza en ti, identidad y aumento de ingresos, trabajando todo lo que es finanzas. Y después de los 12 meses tú puedes quedarte o irte, como tú decidas. Eso es una opción. Podemos seguir trabajando. Tenemos una comunidad, ejercicios, clases en vivo 2 veces a la semana, una academia donde tú puedes ver las clases grabadas todo el tiempo, tomar notas, recursos que te damos que tú puedes descargar en tu teléfono, todo, agenda. Todo lo tienes. El costo por las 12 semanas es de $997. Ese es el costo. Hay facilidad de pago. Es decir, realmente lo hemos hecho accesible para las personas que lo ven como inversión. Si hay alguien como lo ve como gasto, esto van a verlo, ay, no, yo no puedo. Y es verdad que hay personas que no pueden. Yo me acuerdo en los tiempos de mi vida donde $100 era un gasto muy alto para mí. Claro. Hay diferentes etapas, pero también yo siempre le digo a la gente, si no puedes con ese programa, yo aprendí mucho tiempo de cosas en YouTube, gratis, de podcasts como esto, de libros que me leía,
Entonces, el crecimiento personal no puede depender de si tengo o no dinero para invertir. Tiene que depender de tu decisión y tus ganas y tu disciplina. Y de que si lo vas a aprender tienes que accionar, porque de nada vale aprenderlo si no vas a hacer nada con ese conocimiento. Esa es la parte extremadamente importante porque hay gente que se han leído 40 libros, pero no han aplicado las 40 cosas. Y otra de las cosas, regresemos entonces al multinivel que empezaste, porque una de las cosas que, al igual que tú, pues yo decía lo mismo, esto es un fraude, esto es pirámide, esto es lo otro, no, y hablando contigo me convenciste y ahora soy yo quien está aprendiendo del multinivel de ti. Y una de las cosas que me ha encantado es que todos estos pilares y todo lo que tú has vivido, pues también conectan el multinivel, porque va al crecimiento espiritual, va al aprender en conjunto, va al hacer comunidad, y va a crear una independencia financiera al grado que tú la quieras, ¿verdad? Pero es una manera de aprender, crecer, crear comunidad y tener independencia. Entonces, ha sido algo que me ha encantado y que a la vez es una manera también de trabajar contigo y otros líderes y de aprender de esos líderes. Como dices tú, de repente no puedes gastarte en el programa, pero esto es otra manera de hacerlo y yo lo veo, como yo a veces se lo explico a la gente, es como crear franquicias digitales. Entonces, explícales qué es este multinivel o red de mercadeo o como la quieran llamar, que la gente lo ve unos como el enemigo y salgo corriendo ni de broma y otros lo ven como la mejor manera de vida. Sí, mira, yo te digo la verdad, yo me enamoré de esta industria desde la primera vez que lo traté. Y me enamoré porque eso muestra el carácter de cada persona. De hecho, ahora que hablo de carácter, yo recuerdo una de las cosas que te lo dije a ti cuando empezaste, es hacer una lista. Y yo me acuerdo que cuando yo puse tu nombre en la lista mía, yo le dije a mi esposo, ella nunca ha hecho, pero ella tiene el carácter. Y si yo le hablo y ella conecta, yo te aseguro que ella va a hacerlo. Va a ser una de las líderes número 1 de nuestro equipo. Y mi esposo me dijo, ¿tú estás segura? Porque acuérdate que la gente de la televisión, no todo el mundo tiene el carácter. Ella tiene el carácter. Yo la he visto ahí en acción. Y así ha sido. Hablé, conectaste y igual. Cosas importantes de red de mercadeo. Uno, si tienes un prejuicio, yo siempre digo, si en la vida tú tienes un prejuicio, trata. Porque mi concepto del multinivel, antes de yo hacerlo, venía desde la ignorancia. Porque yo nunca había hecho uno. ¿De dónde viene el concepto? Si nunca lo había probado. ¿De dónde? De lo que dicen otros, de experiencia de otras personas. Pero hay gente que dice, a mí me estafaron, a mí me han estafado, y no necesariamente en el multinivel, en otra área que no tiene nada que ver con multinivel. Entonces esas cosas siempre están porque estamos en el mundo, somos imperfectos, estamos rodeados de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que qué me gusta a mí del multinivel 1? Nosotros tenemos otros negocios. Y para hacer otros negocios hemos tenido que invertir grandes cantidades de dinero. Aquí con una poca inversión ya tú empiezas a producir. Y si tú te pones una meta y tú te dejas guiar, lo que tú invertiste, que en este caso es entre $295 o $1,750, tú eliges con qué paquete entras, pues definitivamente ponte a pensar versus $45,000, $30,000 para lanzar un lugar donde a lo mejor es una tienda, donde a lo mejor es un centro de car wash, que tienes empleados, que tienes lugar de renta, etcétera, etcétera. Yo lo veo como una oportunidad para esa gente que no tienen un capital para invertir en un gran negocio que requiera tanto de ellos. Y en cuanto tú te inscribes, tú empiezas a producir. ¿Qué sí deberías buscar? Conectar con el producto. A mí muchas compañías, después de yo haber hecho la primera, me buscaron. Y yo decía, no conecte, yo no me veo hablando de tal cosa, yo no me veo hablando de tal cosa. Y tú tienes que conectar porque de ahí viene la credibilidad con la que tú vas a hablar. Y yo con este producto específicamente conecté desde el día 1 por el bienestar que vi en mi salud. Y cada vez lo veo más. Y más, y más. Entonces era imposible. Yo dije, conecto con esto. Sin embargo, con otras que me habían llamado, entonces debes conectar con el producto. ¿Qué pasa? Hay personas que toman la decisión emocionalmente. Veo que todo el mundo lo está haciendo. Nunca te guíes por eso, porque tenemos temporadas altas y bajas. No, nunca te guíes por eso. Sino, quiero una entrada de ingreso, quiero estar en mi casa, quiero ser madre presente, quiero ser dueña de mi tiempo y quiero de verdad trabajar, esforzarme en comunidad, con una guía y un sistema, que nosotros ya tenemos un sistema, y entonces empiezo a crecer. ¿Qué requiere? Disciplina, esfuerzo, decisión, constancia y perseverancia. Después de ya tú decir, manejo, oye, me conecto con el producto y si estoy disponible a hacer esta inversión que es de una vez y no invierto de nuevo. Entonces, esas cosas, ahí es donde está la dificultad, porque la mayoría de la gente, no solo en multinivel, en su vida en general no son perseverantes. Entonces vienen, no les sale bien y dicen, ese negocio no sirve. No, sorry que te vaya a decir.
No voy a decir la que no sirve eres tú, digo, la que no ha cambiado lo suficiente eres tú. La que no ha transformado el carácter, sus hábitos, sus decisiones, eres tú. Y entonces en vez de verlo como una oportunidad de crecimiento, lo ven como esto no funciona, voy y salto a otro negocio y así siguen saltando y saltando y saltando y nunca logran nada, pero no se dan cuenta que el cambio tiene que empezar por ello. Por eso es que me gusta, porque el multinivel te vira, bueno, te mantiene alerta y te mantiene en ese tratar constante de que si no te desarrollas personalmente, no vas a poder tener éxito. No vas a poder. Te mantiene activa y te mantiene a ser constante y disciplinada y perseverante. Y lo bonito es que tienes una guía, como dices tú, un sistema y un grupo que te puede ir ayudando a crecer. Y nosotros que lo hacemos a otra manera, con otro tipo de mujeres o ejecutivos, aquí lo hacemos con estas en conjunto. O sea que es una oportunidad maravillosa de trabajar todos juntos y crecer. Por eso fue que a mí me encantó y dije, mira, me gusta, conecté con el sistema, como dices tú, lo uso yo, lo usa mi mamá, lo usa mi esposo y todos hemos visto unos cambios muy chéveres en nosotros a nivel de salud, de bienestar, de energía. Yo que tengo una hija siendo yo de 40 y pico de años, entonces es una manera de mantenerme activa corriendo detrás de una niña de menos de 2 años el día entero, pero es una manera de tú crear esa independencia. Pero no esperes que sea mágica, no esperes que en 2 días te va a dar el dinero, todo tiene constancia, pero como dices tú, todo lo tiene en la vida en cualquier cosa, entonces no esperes que sea el árbol de los frijoles mágicos y que ya me va a dar el árbol inmenso en 2 segundos. Uno tiene que ir poco a poco, ir sembrando, sembrando y sembrando y sembrando en su momento. Yo más de una vez te he dicho, Racha, no funciona, no funciona, no funciona. No quiere decir que me voy por vencida, porque el no es contigo y eso es parte de lo que la gente tiene que entender. No en multinivel, en general. Un no quiere decir que venga hacia ti. Y la semana pasada hablaba con Miguel Gurwitz justamente antes del Super Bowl y él decía, dile no al no. Si te dicen no, ve y tú da lo mejor, prepárate esto y el otro y dile que no a ese no y cómo tú vas a probar que eso sí. Y yo decía que el no era mi mejor amigo porque era siempre en busca de un sí, como dice Arjona, ¿no? Entonces es como esa manera de tú ir viendo y seguirlo haciendo. Así que por eso me encantó el multinivel y es lindo porque estamos trabajando nuevamente juntas. Y a los que estén interesados en trabajar con nosotros, pues aquí lo tienen, nos escriben. Rache las puede guiar en completo conocimiento de eso, que es la experta, la número 1. Y pues yo estuve empezando bajo su guía porque los papeles se voltean y ahora soy yo la aprendiz de Rachel en muchas cosas. Y No, pero lo bueno de eso, amiga, es que, digamos, las personas que entren y digan, ¿sabes qué, Desi? Yo sí quiero, yo conecto contigo, quiero ser parte del equipo, son parte de mi equipo. Todas Claro. las personas que entran contigo son mi equipo y a todos los entrenamos igual, a todos los atendemos igual, con todos hacemos eventos, estamos creando este movimiento de acá de los eventos que estamos haciendo y lo hacemos en diferentes ciudades. Nosotros, tú y yo radicamos en Miami, claro que estamos haciendo este movimiento bien activo donde podamos encontrarnos, etcétera, pero lo lindo es que todos somos de la misma comunidad. Entran contigo, pero son de mi equipo porque tú estás conmigo. Entonces, eso no hay separación de que entra acá. No, para nada. Entonces, que cualquier cosa, entrando contigo, pues todas son bienvenidas y después tenemos reuniones con ustedes y así pueden seguir aprendiendo si esto conecta. Yo siempre digo, esto no es para todo el mundo. Está para todo el mundo, pero no todo el mundo es para esto. Entonces, Correcto. eso es importante. Y hay mil maneras de trabajar con nosotros, y en este caso contigo. Tienen el programa, tienen videos y podcasts que tú haces en YouTube, tienes podcasts como este, tienes el multinivel, hay muchísimas maneras de conectar. Está el libro, quien no lo ha visto, aquí está, de menos a más, para poder aprender y llegar a eso. Y para cerrar, Rachel, yo siempre les digo a mis invitados, ¿cuáles serían esos 3 pasos, en tu caso, hábitos que podemos empezar a implementar hoy mismo para empezar a llegar de menos a más? Oh, wow. Ok, yo te voy a decir lo que cuando alguien implementa estos hábitos que te voy a mencionar, es cuando yo he podido ver más transformación en, te puedo decir, el 80% de las personas con las que he trabajado. Primero es cuando empiezan a pasar tiempo con Dios. Y es súper, no tiene nada que ver con religión lo que te voy a explicar. Fuimos creados por Dios. Entonces es como, ponte a pensar que mi teléfono se dañe, ¿verdad? Yo no voy a llevarlo a una tienda de carros. Yo lo voy a llevar a la tienda donde yo compré el teléfono, porque fue su creador, ¿verdad? Ese creador es el que va a saber cómo arreglarlo. Si Dios nos creó a nosotros, al tú pasar tiempo con Dios, es el que te va a poder dar el paso a paso para tú poder vivir el plan perfecto de Él para tu vida, que no tiene nada que ver con la mía,
Cada uno de nosotros tenemos un propósito, un llamado, algo distinto, diferentes dones. Se pueden conectar, pero cada uno de nosotros los tenemos. Entonces, ese hábito de pasar tiempo con él, como te expliqué anteriormente, de dedicarle unos minutos, el tiempo que tú necesites, poco a poco en aumento, pidiéndole dirección, pidiéndole sabiduría, pidiéndole gracia y favor, pidiéndole que te guíe, eso empieza a transformar tu vida. Porque Dios te empieza a mostrar qué áreas necesitan ajuste. Quizás es tu manera de hablar con los demás, quizás es como eres impulsiva, quizás es que postergas todo, quizás es que no eres disciplinada, quizás es que te la pasas viendo TikTok, quizás, sabe Dios, solo Dios sabe, pero Él te lo va a mostrar. Y entonces tú oyes, entonces ese es el segundo hábito. El segundo hábito es la constancia y la disciplina. El tú pedirte cumplir con lo que tú dices que vas a hacer. Pero para ello, antes de pedirte lo que vas a hacer, siéntate y piensa bien. Uno de los ejercicios que nunca nos enseñan y que además no le damos importancia es el de sentarte a pensar. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Cómo me gustaría a mí ver mi vida? Hoy en día vemos una influencia muy fuerte de las redes. Entonces yo quiero la vida del que estoy viendo en las redes y me olvido de vivir la mía. Me olvido de quién soy yo, me olvido de qué Dios puso y depositó en mí. Entonces siéntate contigo y hazte esas preguntas que nunca te has hecho. ¿Qué quiero? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tipo de finanzas quiero tener? ¿Qué requiere que cambie de mí? ¿Qué es? Entonces, esa reflexión te va a llevar, ya tienes la dirección de a dónde quiero ir, entonces ahora pídete cumplir con lo que tú pensaste y determinaste que tú vas a hacer. No te permitas faltarle a tu palabra contigo misma, porque si te faltas a tu palabra contigo misma, pues entonces le faltas a los demás. Entonces la disciplina es lo que te lleva a donde quieras después de la fe. ¿Por qué? Porque entonces vas a hacer lo que tengas que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo. Claro. Pero vas a cumplir, ¿verdad? Y lo tercero, no dejemos de ser enseñables. Practica la humildad para aprender. Hay personas que cuando llegan a un nivel dicen, yo no necesito aprender más nada. Entonces el dejar, y eso yo lo aprendí de Tony Robbins, él siempre dije, nunca pierdas tu actitud de ser enseñable. Entonces, para mí, yo siempre trato de, esto yo no lo sé hacer, yo no me puedo creer que lo sé hacer todo. Cuando tú sabes que tienes que aprender, te vas a ocupar, teniendo la fe y teniendo la disciplina, de buscar el recurso que te va a enseñar lo que tú necesitas aprender. Y entonces eso no te mantiene ni estancada, ni en el mismo lugar, ni sin ningún sueño grande que Dios haya querido depositar en ti y que a lo mejor lo has dejado olvidado de un lado. Para mí esas tres cosas, cuando la persona lo practica, ven un cambio y un avance en sus vidas impresionante. Y es lo que yo le diría, donde yo lo resumo o lo que trato de mantener en mi diario vivir. Mil gracias, mi corazón. Bueno, fue divertido hablar de este lado ahora. Sí, ¿verdad? Siendo yo la entrevistadora y no tú. Poco raro, ¿no, Rache? No, yo me he divertido, me ha encantado, ¿viste? Por eso la presión no la tengo yo, la tienes tú. ¿Cómo lo hice, más o menos? Ay, por favor, hágame el favor. Es que se te olvidó todas las cosas que tú me decías por el oído. Yo sé, pero eras tú la que las tenía que decir, ¿no? Eso es cierto. Pero yo confiaba, todo lo que tú me decías, yo sé que va por buen camino. Yo sé. Pero gracias a ti, amiga. Me da mucho gusto esta etapa, cómo Dios nos une y qué lindo poder vivirla juntas en otro momento, en otro nivel. Ya tú de mamá, casada, ya yo también, ya con mis hijos grandes, sola con el perro y mi marido en casa. Pero de volver a conectar, y yo sé que si nos conectó Dios es porque hay un gran propósito y que tenemos una misión que cumplir, así que vamos por ella. Amén. Y nos conectó con un propósito similar, el de estar ahí, ser luz y apoyo, conexión para esas mujeres. Así que juntas vamos a por muchas cosas más, vamos por más. Y gracias por el tiempo, por tu amistad y por confiar en mí siempre, amiga. Se te quiere, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Te quiero mucho yo también. Besito. Besito. Si algo quiero que te lleves de esta conversación con mi querida Rachel, es esto. El vacío que sientes no se llena con éxito, ni con títulos, ni con aplausos. Se llena cuando vuelves a ti, cuando construyes desde la fe, desde la disciplina y desde una identidad clara. Rachel nos dejó 3 hábitos poderosos: pasar tiempo con Dios, cumplirte a ti misma con constancia y mantenerte siempre dispuesta a aprender. Si esta conversación movió algo dentro de ti, no la dejes aquí. Compártela con esos amigos que necesitan escuchar que sí se puede empezar de nuevo.
En la descripción de este episodio te dejo los datos para seguir a Rachel en redes y dónde puedes comprar su libro De Menos a Más, al igual que toda la información sobre su programa. Gracias por estar aquí y ahora ve y aplica lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.